Los objetos de la percepción son resultado de un proceso cerebral en el cual la información que penetra el sistema nervioso es comparada con patrones resguardados en la memoria. Estos patrones son, por un lado, neuroalgoritmos, es decir, contenidos en estructuras polisensoriales, y por el otro, hipercomplejos patrones de activación de poblaciones neuronales con una morfología global específica. La información que penetra se compara con estos campos, y si las morfologías aferentes y las resguardadas coinciden, se activa la percepción de un objeto o de una serie de objetos. La coincidencia es un proceso de significación o de asignación de sentido, y la forma del objeto aparece como resultado de esta asignación de significado. El significado conceptual consciente aparece posteriormente, pero el objeto perceptual como percepto, claro, es resultado de este proceso primario de asignación de significado. Los objetos de la percepción, por lo tanto, son producto de la actividad cerebral, pero aparecen ante la percepción como externos e independientes de este procesamiento. El yo, como objeto, surge de un procesamiento similar, pero mucho más básico y poderoso desde el punto de vista algorítmico. El yo, también como cualquier objeto perceptual, se percibe con existencia independiente cuando en realidad es un producto de la actividad cognitiva. La activación de patrones algorítmicos complejos en el cerebro posee, en todos los casos, un carácter autocognoscente. Nadie adjudica conciencia a los patrones, sino que éstos lo son en forma propia, lo cual es consecuencia de las consideraciones anteriores, puesto que tanto los objetos percibidos como el yo no poseen existencia independiente, y debido a que ambos aparecen asociados con patrones algorítmicos, estos son los que deben poseer conciencia como atributo propio. Esto no quiere decir que la conciencia pueda ser reducida a un patrón por más complejo que éste sea. Más bien sugiere que lo que llamamos conciencia es el dato primario irreductible. Por lo tanto, un patrón hipercomplejo es una modificación o modulación de la misma conciencia que se encuentra en la base y fundamento de cualquier evento. Por supuesto que evento también es un constructo mental o cerebral, y sus características dependen más del funcionamiento interno que de cualquier conformación externa. Cada cierto lapso de tiempo se crean patrones neuronales de suficiente complejidad como para aparecer como objetos, y cada cierto lapso de tiempo, un conglomerado de operaciones cerebrales se percibe como un evento. Los eventos no poseen, al igual que el yo y los objetos, una existencia independiente y autónoma, sino que son productos de una ideación. Cada ser humano posee un continuo mental que no es otra cosa más que una serie ininterrumpida de cogniciones entrelazadas en relaciones causales. Este continuo mental es intransferible y es relativamente individual. La sensación de ser uno mismo particular y específico se asocia con la existencia del continuo mental personal y se alimenta a partir de su existencia. Un pensamiento actual es el resultado de una cadena de pensamientos, emociones y sensaciones del pasado. Estas son causas determinantes de aquel y están mutuamente ligados y conectados. Las cadenas causales interconectadas son un flujo determinado por la historia personal. El continuo mental, por otro lado, pertenece a un nivel sutil de la realidad. La noción de un continuo mental en constante y permanente flujo y la ideación del yo con él mismo resuelve el problema de la mismicidad experiencial sin la atribución de ésta a un homúnculo concreto
o a una entidad sólida y absoluta. Al mismo tiempo, la misma concepción deja dudas difíciles de resolver, como lo es la idea de que aún no siendo un objeto o entidad concreta, el continuo mental se experimente como tal. En otras palabras, la sensación del yo se siente como poseyendo una existencia real y unificada, por lo que si el continuo mental es el responsable de ella, ¿cómo se activa esta y cuál es el mecanismo de atribución de identidad propia y separada a lo que es un flujo y proceso sin identidad real? La posible respuesta a esta paradoja es que, puesto que el continuo mental es internamente coherente, su existencia como todo o como un todo posee una identidad cohesiva, algoritmizable, y esta es la que se experimenta como el yo personal. Desde la perspectiva, la identidad yoica depende de los contenidos del continuo mental, pero cambia conforme estos se modifican. De esta forma se puede afirmar que el yo tiene una existencia real desde el punto de vista relativo, pero irreal desde una perspectiva absoluta. La coherencia global interna del continuo mental podría concebirse como un algoritmo o idea global, lo que fortalece la tesis de todo esto en el sentido de afirmar que el yo es tan solo una idea. Por otro lado, la experiencia del yo relativo es susceptible de ser identificada como tal. ¿Quién o qué es lo que realiza tal identificación? El problema de la atribución de una capacidad de identificación a un estado de uno mismo parecería implicar la aceptación de que este estrato es el verdadero y absoluto yo. Lo cierto es que cada ser humano parece poseer y funcionar a partir de un tema básico que es identificando o identificado como el yo. También que este yo puede ser atestiguado y observado. Cuando lo anterior ocurre, se esperaría que el acto de observación del tema básico diera como resultado el encuentro con el verdadero yo, fortaleciendo a este último. Lo que en realidad acontece cuando se logra observar el tema básico de la personalidad es todo lo opuesto a un fortalecimiento yoico. Más bien, lo que se produce es la activación de un nivel de conciencia en el cual desaparece toda referencia estructurada y toda noción de identidad. Se produce un verdadero rompimiento de la caracterología y un renacimiento en una dimensión en la cual todo aparece a la percepción como totalmente nuevo. El encuentro y la observación del tema básico es un acontecimiento extremadamente difícil de provocar y requiere de un poder introspectivo y una honestidad que pocos seres humanos poseen. Por ello, la mayoría nunca experimentará lo que he denominado ignorancia iluminada, es decir, la experiencia consciente de frescura, originalidad y novedad total de la realidad. Quienes han vivido la ignorancia iluminada afirman que en ella no existen ya juicios ni conceptualizaciones ligados a una experiencia histórica condicionada. El estado es de fluidez, matizada de una emoción de éxtasis. Quizá sea este un nivel independiente del continuo mental. Si lo anterior es cierto, entonces el continuo mental, en su coherencia global, es el verdadero responsable de la existencia del yo relativo, y la posición independiente del continuo mental es el estado en el cual el yo como idea es identificado como tal y trascendido. Fragmentos del libro El yo como idea, del gran Jacobo Grinberg Silverbaum.